señor Harold, mi nombre es Leslie Ortiz, soy estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta entrevista es para la actividad 3 del curso Modelos de Intervención en Psicología. ¿Cómo se encuentra la noche de hoy? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por concederme esta entrevista. Quisiera antes de empezar aclarar que esta entrevista es únicamente con fines académicos y le agradezco mucho su participación. Ok, vale, con gusto, mucho gusto. Bueno, la primera pregunta. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecutan su ejercicio profesional como psicólogo con enfoque educativo? Ya, bueno, trabajo como psicoorientador en un colegio público. Yo hago parte del magisterio. Entonces yo trabajo como orientador en un colegio público. Ese es mi cargo. Entonces, específicamente, el cargo se llama docente orientador. Ese es el área educativa acá en Colombia, pues ese es como el cargo más representativo en Colombia, ¿cierto? Pues para los psicólogos educativos. Entonces, acá nosotros en la docencia, nosotros no somos psicólogos en los colegios, somos docentes orientadores. Es una figura pues que se maneja en el país por ley, ¿sí? ¿Qué te puedo decir de ahí? Bueno, entonces hago como esa especificación porque es importante. Entonces acá nosotros no hacemos psicología educativa como tal, poco, o sea, muy poco. O sea, hacemos de todo como un poquito. Entonces nosotros somos como el reemplazo de todo el sistema de salud en un colegio. Entonces nosotros hacemos de todo. O sea, en un colegio nosotros hacemos como de enfermeros, bueno, pues, obviamente o sea, no somos médicos ni enfermeros ni muchas cosas, pero como que somos la representación de eso, ¿sí? Como la parte de salud. Antiguamente en los colegios en los colegios públicos había psicólogo, yo me acuerdo cuando yo estudié en un colegio público había psicólogo, médico, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social. Hoy en día todo eso se acabó. Entonces ahora nos dejaron pues solos a nosotros los orientadores. Entonces en un colegio tú ya no encuentras nada de eso. Entonces encuentras al orientador. Entonces nosotros nos colocan a reemplazar muchísimas cosas. Se supone que nosotros somos como el enlace entre el sistema de salud y el colegio. Entonces nosotros somos como el enlace entre el hospital y el colegio, el sistema de salud y el colegio. Entonces nosotros, ¿qué hacemos en un colegio? Muchas acciones. Básicamente lo que hacemos es atender todo lo que son riesgos psicosociales en el colegio, toda la parte de salud mental, es decir, de riesgos, o sea, todo lo psicosocial. Entonces somos como el enlace entre el colegio y el sistema de salud del país. Entonces, por decir algo, me llega un chico que tiene depresión, por decir algo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo atiendo. Yo no soy psicólogo, yo sí soy psicólogo, pero en el colegio no soy psicólogo, ¿no? Entonces, yo no puedo abordarlo clínicamente, no puedo abordarlo para trabajar esa depresión con él. Le doy un apoyo, una pequeña intervención. Obviamente, sí, uno podría decir que eh, una intervención en crisis, podría decir que uno puede hacer ahí, ¿sí? Que llegan a una crisis, digamos, de ansiedad, uno hace una pequeña intervención. A veces hay ese dilema con nosotros, si nosotros hacemos intervención, y sí, uno la hace, pues son intervenciones como breves, estratégicas y, y de urgencia, ¿sí? En crisis. Entonces nosotros sí a veces hacemos eso, pero una pequeña intervención breve, estratégica y de crisis, o sí, a veces. Entonces uno qué hace? Lo que hace uno es remitirlo al sistema de salud. Entonces yo lo remito a un psicólogo o a un psiquiatra o a donde haya que remitirlo, o a un médico. Entonces a veces pasa que hay urgencias psiquiátricas, entonces pues yo soy psicólogo, yo sé que esa es una urgencia psiquiátrica, yo lo remito de una de esas urgencias psiquiátricas. ¿Sí? Entonces yo lo remito una vez, hay casos, digamos, de que el chico se está con ideación suicida, pues llamo, activo un protocolo. Acá en los colegios ahora manejamos rutas, lo que se llaman las rutas de atención.
Entonces, pues el distrito o el estado, el Ministerio de Educación, ha diseñado unos protocolos de actuación frente a ciertas acciones, digamos, frente a suicidio, frente a ¿cómo se llama? A violación. ¿Sí? Entonces, llega una niña que fue abusada sexualmente, entonces hay un protocolo que me dice a mí qué hacer, qué ruta activar. Entonces, lo primero que uno hace cuando hay un caso de esos, entonces ahí le dice a uno el paso a paso qué hacer. Entonces, cuando hay, por decir algo, un caso de violación de un chico, una chica, entonces uno lo primero que hace es avisarle a los padres, poner el conocimiento del bienestar familiar, eso, eh, poner en conocimiento del bienestar familiar eso, llevar el caso de bienestar familiar, si hay que llamar a la fiscalía, pues ahí le dicen a uno que si hay que llamar a la policía, fiscalía. Entonces uno lo que hace es como a seguir esa ruta de atención y estar como pendiente de ese caso, estar pendiente del caso, qué proceso va, si se están cumpliendo lo que se debe cumplir. Pues avisar a la familia y pues básicamente es como esa es la ruta básicamente, ¿no? Que uno va al cuadro y hay un poco de pasos. Ay, pero bueno, ese es uno de los trabajos, digamos, atención te estoy hablando en salud mental. Espera. En salud mental se activan esos protocolos. Entonces, cuando hay un caso de, digamos, te pongo otro ejemplo, un caso de drogas, también uno activa todo un protocolo. Entonces, también ahí hay que remitirlo a la EPS. Antiguamente se remitía a bienestar familiar, hoy en día ya no se remite eso a bienestar familiar, porque es un problema de salud, ¿no? Pues acá en la dicotomía del manejo de las drogas. Entonces, hoy en día, en ese caso, ¿qué se hace? Cojamos ahora de eso, digamos, también hacemos trabajo de prevención en los colegios, digamos, frente a drogas. Entonces, en el colegio uno hace campañas uno busca al año hacer ciertas campañas de acuerdo a las problemáticas del colegio. Entonces, yo por lo regular, pues en los jóvenes las drogas es un problema importante, entonces casi siempre se hace campaña. Yo casi siempre hago trabajo de prevención de drogas. Entonces uno hace campañas, entonces uno hace un día en la prevención de las drogas, hago talleres, a los padres también se les da escuela de padres, que es otra acción que uno hace en el colegio, la escuela de padres. Entonces yo hago con los padres trabajo de prevención de drogas. Otro tema que se trabaja mucho pues es el bullying, ¿no? Que está tan de moda y todo lo que es hoy en día pues las redes sociales, eso es un cuento que los chicos pues, se presta mucho para el bullying, para el acoso, entonces pues hay que enseñarles a diseñar campañas también de manejo de redes sociales, del acoso. Entonces, esos son dos temas, drogas y el bullying, el acoso escolar, son dos temas pues que se trabajan mucho por lo regular. Eh, Hacemos convenios también con ciertas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, yo por lo regular busco apoyo de estas. Hay organizaciones que ofrecen a los colegios servicios gratuitos, ¿sí? Pagados a veces por el distrito o fundaciones que hacen voluntariado, trabajo, bueno, no voluntariado, sino hacen ese tipo de trabajo. Entonces, las invita a uno a que hagan trabajo de prevención de drogas, a que hagan de prevención de violencias sexuales, de prevención de violencias de género, entonces uno hace ese enlace. Entonces es básicamente como el trabajo que yo hago en el colegio, hacer el enlace entre el colegio y el sistema de salud y organizaciones. Entonces hacer trabajo con los casos directamente de los estudiantes, hacer las remisiones a las entidades de salud y trabajo de prevención y promoción también de buenos hábitos, ¿no? Prevención de enfermedades, o sea, de adicciones y promoción de buenos hábitos, de hábitos saludables. Entonces yo manejo mucho un tema que se llama prosocialidad y yo promociono mucho eso. Pero la prosocialidad es como enseñando a la gente a hacer, a que ayuden a los demás de manera desinteresada. Entonces ese es un tema que yo trabajo, trabajo mucho como factor de prevención de muchas cosas. Bueno, Ok, siguiente pregunta. ¿De qué sí. manera se evidencia el componente ético en este contexto educativo? La ética. ¿En qué manera se manifiesta? Pues nosotros
Los psicólogos tenemos un código deontológico, ¿no? El código de Sí, ética deontológico, de ética de los psicólogos, pues que regula básicamente la profesión de ese psicología. es nuestro... ¿Cómo? No te escucho. ¿Cómo? El código deontológico es el que regula la profesión del psicólogo aquí en Colombia. Exactamente, sí. Entonces, pues uno se rige mucho por ese código, ¿no? Entonces, hoy, nosotros en la educación bueno, en mi trabajo no me rige ese código como te digo, porque yo no soy psicólogo ahí, trabajo más como docente. Entonces yo no, en ese trabajo es difícil a veces uno ahí guardar como secretos porque uno no puede guardarlos. Entonces a mí un chico me dice que está consumiendo drogas, yo no puedo guardar ese secreto, o sea, no puedo guardarlo porque el trabajo, una de las cosas feas de mi trabajo es esa, que uno no puede guardar confidencialidad. Entonces uno a veces termina uno como entre comillas traicionando al chico porque le cuentan a uno algo y uno le toca a uno, a veces pues le toca a uno casi siempre denunciar el caso, ¿sí? Entonces eso es un lío que le cuenten a uno cosas. Esa es una parte de mi trabajo, ¿verdad? Que no es como Sobre muy todo grande. porque la mayoría de los estudiantes son menores de edad, ¿cierto? Sí, son menores de edad, y claro, y yo no soy psicólogo ahí para guardar secretos, soy un docente, entonces a mí me cuentan algo y eso termina publicado. Y también está uno ahí como presionado a veces porque uno a veces quisiera guardarlo, pero uno, si alguien se entera que uno sabía, lo denuncian a uno, entonces lo denuncian a uno y eso es todo un problema para uno. Entonces se puede uno meter en un disciplinario, en una falta ahí grave. Entonces a mí casi todo lo que me cuentan de que es entre comillas, supuestamente de riesgo, me toca comentarlo. Entonces yo ahí, la ética que yo tengo ahí, la ética que me toca ahí es seguir, sí, o sea, pues ser profesional con el trabajo, ser muy profesional, abordar los casos, pues hacer lo que te decía, seguir las rutas de atención, hacer seguimiento de los casos, eh, no discriminar en los colegios. Estoy en un colegio que discriminan mucho, 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 mucho. Y eso ha sido una pelea porque ahí discriminan a los chicos. Ven que un chico tiene un problema de adicción y es a sacarlos, a retirarlos, o sea, tienen un problema de discriminación muy grande y yo contra eso es duro. Entonces, sí, yo promuevo ahí, pues, como principios éticos, ¿no? De respeto, de tolerancia, de inclusión. En los colegios hay que ser muy inclusivos, ¿sí? Ahorita estoy desarrollando un tema muy bonito, que es el tema de... Es un tema que yo ya lo estaba trabajando sin saberlo, que es, bueno, hasta estos días tomé como un poco más de conciencia de esa problemática, pero es el tema de la inclusión de chicos con trastornos mentales. Y entonces, porque son chicos que son muy discriminados, o sea, porque la sociedad los relega porque sí, entonces el chico que es diferente, que es callado, que está pasando por crisis lo relegan. Entonces yo sin saberlo ya estaba haciendo ese trabajo, porque no sé, me gusta ese trabajo, me gusta ayudar mucho a los chicos que son como que tienen llamémosle sus diferencias, ¿no? Entonces, sí, entonces, ¿qué hago yo? Pues seguir normas, valores, o sea, de honestidad, de buena fe, de no discriminación, inclusión, aceptación, ¿sí? Entonces, eso es básicamente como mi ética y ser muy honesto. Nunca, sí, yo en mi trabajo soy muy, muy, muy ético, demasiado ético en que sí, hago todo lo que toca hacer, todo lo que, si hay gente, bueno, no sé, pero yo por lo menos soy una persona que no niego un favor en mi trabajo, pues es mi trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo estoy ahí para servir totalmente. Eso te podría hablar de la parte ética. Sí, claro, igual la parte ética también es cumplir las reglamentaciones que nos imponen las entidades que también nos regulan. No solo el Ministerio de Salud, sino en su caso está en una institución educativa y que hay unos protocolos que seguir. Digamos que ahí también se incluye la Claro, ética ahí hacia toca los hacer los protocolos, estudiantes, las rutas de atención. sí, llevando como el conducto a seguir y además de que, digamos, si no se cumple, está expuesto a sanciones, que eso también hace Claro. parte de la regulación de la psicología, ¿cierto? Bueno, Mm, siguiente pregunta. ¿Cuál de cuál, desde cuál de los enfoques psicológicos orientan las acciones que desempeña en su contexto?
Uno cuando está en la universidad, pues está aprendiendo y habla mucho de todo. Yo cuando le di las preguntas, pues uno como que, bueno, se ríe, no sé. Pero uno en la universidad, pues le hablan de su enfoque, de su, ¿cierto? De sus corrientes y todo eso. Sí. Pero cuando uno ya ejerce, uno, a veces como que uno, esas herramientas a veces se quedan cortas y le toca a uno buscar otras herramientas que le ayuden a uno porque digamos, el enfoque, yo soy de la Universidad del Bosque y ahí está el enfoque, allá tiene pues el enfoque cognitivo, conductual, se llaman Sí. cognitivo, conductual. Entonces, yo soy de ese enfoque, pero ese enfoque es uno de tantos enfoques, ¿no? Nada más es uno. Y ese enfoque es, bueno, para mí es muy, bueno, aunque yo estoy desactualizado porque ya hace rato no me, bueno, no me actualizo, pues no hago un estudio en esa área, ¿no? Pero ese enfoque, digamos, yo cuando lo estudié, a mí se me hacía muy vacío, o sea, se me hacía muy vacío ese enfoque, o sea, porque le faltan muchas cosas, sí, le faltan muchas, y uno con los otros enfoques sí se da cuenta, o sea, entonces yo pues mi enfoque es ese, cognitivo-conductual, pero también por ahí empecé una maestría en psicología clínica sistémica y aprendí mucho ahí también. Ellos hacen unas lecturas muy bonitas de las familias, del contexto familiar y de cómo y a mí eso me sirvió muchísimo. Yo hice nada más un año de esa maestría y me sirvió muchísimo para mi trabajo. Me ayudó muchísimo, muchísimo para aprender a leer las familias cuando me llegan ahí, para aprender a arreglar. Ellos hablan mucho, bueno, de muchos temas, pero hay un tema que me gustó mucho a mí, de los vínculos, ¿no? El vínculo entre personas, que tiene la psicología, la cognitivo-conductual no toca ese tema, o sea, no maneja ese tema de una manera adecuada, o sea, lo maneja muy superficialmente. Entonces yo, pues ahí como dicen que en las universidades critican eso, que el eclecticismo, que no existe, que sí existe, pero uno pues como coge de todo, o sea, yo no me encasillo en un solo enfoque. Entonces yo también manejo el enfoque, yo soy logoterapeuta, yo tengo una maestría en ese tema. Entonces ahí yo tomo, eso se llama la tercera corriente vienesia del psicoanálisis, que es la logoterapia y análisis logo existencial y logoterapia se llama ese enfoque. El nombre completo es así, análisis existencial y logoterapia. Entonces yo manejo eso, el análisis existencial. Entonces, y lo utilizo en mi trabajo para ayudar a los chicos a descubrir el sentido de su vida, toda la parte vocacional, de búsqueda de su, ¿cierto? De sus estudios, de encontrar su sentido de vida, su vocación, su carrera. Entonces utilizo esa parte. ¿Qué más? Entonces lo cognitivo conductual sí lo utilizo mucho. Básicamente yo manejo esos tres enfoques: sistémico, eh, el que te dije, en la logoterapia y análisis existencial y, y sistémico. Básicamente esos tres enfoques son los que yo manejo. ¿Algún otro? No, yo no manejo más enfoques. Esos tres enfoques más. Dale. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas y técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Listo, bueno, entonces retomando la pregunta. Bueno, las estrategias. Estrategias técnicas y herramientas, ¿sí? Herramientas. Bueno. Entonces bueno, las estrategias que yo utilizo, hablemos de estrategias. Bueno, entonces las estrategias que yo utilizo en mi trabajo son básicamente las estrategias de, bueno, intervención, prevención y promoción. Entonces, en el trabajo de orientación aquí en Colombia es un trabajo más que todo de intervención directa del caso y se hace poca prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Pero entonces siempre es bien importante abordar la prevención antes de todo. En el año por lo regular se trata de hacer prevención y promoción de conductas saludables, prevención de enfermedades y promoción.
Entonces, esas son como básicamente las estrategias, pues intervención directa, prevención y promoción. Entonces, se hace prevención de adicciones, se hace prevención de bullying, se hace prevención de acoso, bueno, de ¿qué más? Prevención de discriminación. Ay, se me va a descargar el celular. Espérame un segundo, traigo el cargador, ¿vale? Porque se me va a descargar. Bueno, sí, señor. Un segundo. Listo. Entonces, sí, esas son como básicamente las estrategias: prevención, promoción, intervención. Entonces, intervención de casos. Te comentaba que acá se hace mucho intervención directa. El trabajo de prevención y promoción es muy escaso, que se hace lastimosamente. Falta mucho en la educación para que se integrara todo el componente psicosocial que hay, valioso de las ciencias, digamos, de la psicología, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, llamémosle, al, que no hay integración con el currículum. Entonces lo que uno trata de hacer es a veces como intervenciones de meter eso en el currículum, pero es difícil, porque no hay integración del currículum con todo eso. Entonces los profesores dan sus materias y ya, a ellos no les interesa saber de nada. Entonces los profesores deberían tener como más educación en ese aspecto de integrar en el currículum cosas valiosas. Y ese trabajo se trata de hacer, pues es complicado, porque no hay la tradición, pero se puede hacer, se logra hacer a veces. Si uno desde el principio de año habla con ellos y se integra con ellos a trabajar todos esos temas, y hay disposición. Entonces es un trabajo interesante. Eso serían estrategias, técnicas. Técnicas, pues hay muchas técnicas que uno utiliza, pues todas las técnicas que da la psicología, ¿no? Entonces, de intervención en crisis, la entrevista, cuando me llega una persona a la oficina, yo lo primero que hago es pues aplicarle una entrevista semiestructurada para llenar la historia, o sea, lleno una historia, y esa historia yo la diseñé de tal manera, estratégicamente, para que llenando esa historia del estudiante, pues me lleve a descubrir qué problemática tiene. Entonces las tengo como muy bien, pues, ya la tengo muy bien estructurada, cosa que yo la aplico correctamente, entonces sé quién es la persona, qué edad tiene, qué datos tiene, con quién vive, qué problemática tiene, y, sí, y ese mismo formatico, esa entrevista que yo utilizo, me lleva a concluir qué problemática tiene esa persona, a dar como una impresión diagnóstica, por decirlo así. Entonces es bien importante aplicar esa entrevista en mi trabajo. Entonces ahí es una estrategia muy buena que utilizo yo. Entonces es una herramienta la entrevista. La entrevista. Las técnicas que da la psicología, ¿qué más? Bueno, muchas, tantas técnicas, la entrevista, también el rapport, ¿no? El rapport es como tratar de tener una buena relación con el paciente, con el cliente, entonces crear una buena impresión, un buen rapport, un buen clima, eh, hacer alianzas con lo que llamarían alianzas terapéuticas, entonces buscar apoyo de la familia, entonces uno busca una familia quien pueda ayudar,
Entonces el trabajo en familia es muy importante en este trabajo. Pues, le toca a uno ser estratégico, buscar quién en la familia puede apoyar al chico para salir de cierta problemática o mejorar cierta situación. Tantas estrategias de psicología, muchas, todo, se utiliza todo. Se utiliza lo que te decía, ya técnicas, a veces uno hace intervención, pequeñas intervenciones, entonces uno le enseña a los chicos a manejo de pensamientos, manejo de distorsiones cognitivas, manejo de relajación, manejo de respiración. Utiliza uno también yo manejo mucho todo lo que es con los chicos, los impacta mucho las historias, entonces yo manejo toda la parte como narrativa con ellos, entonces todo esto como cuentoterapia, entonces los cuentos los atraen, entonces yo manejo mucho los cuentos como una estrategia de intervención terapéutica para que ellos cojan esa historia y la trabajemos a partir de ese cuento. Ellos bueno, me sé muchos cuentos o a veces me toca inventarlos. Entonces esa es una parte bonita para trabajar con los chicos, es muy bueno trabajar con los cuentos. Entonces esa es una estrategia que yo utilizo. Entonces, bien importante esa parte narrativa. Hago como los chicos resignifiquen sus situaciones para que reinterpreten su situación, ¿sí? La tomen desde otra perspectiva más positiva, que ellos se sientan, dueños de su vida, no que son como víctimas del destino, de la reinterpretación. Entonces, todas esas técnicas que te estoy hablando ahora último son más como de la psicología sistémica. Entonces, esas son herramientas de la psicología sistémica. Las primeras eran de la comunidad conductual. Y pues lo que te comentaba también en orientación vocacional nos ayuda a descubrir el sentido de su vida, ¿sí? A tomar una posición filosófica frente a la vida, en la parte existencial de la vida. Entonces, manejo eso, pues que me da ese conocimiento. Eso serían técnicas, sí, esas serían como técnicas y herramientas que utilizo en mi trabajo del día a día. No te escucho, no te escucho, no te escucho. ¿Ahora sí me escuchas? Así. ¿Ya? Vale. Bueno, ahora sigamos con la última pregunta. Ajá. Desde este contexto, el educativo, ¿no? ¿Cuáles aspectos considera que deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? ¿Cuál es que, perdón? ¿Cuáles aspectos deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? O sea, de la academia, sí, o sea, me hablas como una recomendación para la academia, ¿sí? Sí, digamos, desde el contexto educativo tú me estabas mencionando que había muchas falencias, de que, bueno, de que era difícil para ti hacer las intervenciones. Entonces, digamos, desde ese contexto en el que usted se desenvuelve, ¿cuáles aspectos, no solamente académicos, sino en el ejercer profesional, consideran que deberían como profundizarse, como mejorar para que usted mismo, digamos, pueda hacer un mejor ejercicio profesional? No sé si me expliqué bien. Ya, pues aquí en Colombia, el trabajo en la orientación, lo que yo te decía, no, o sea, tú decías que yo decía que me era difícil hacer intervenciones. No, pues no, no son mis palabras literales, creo que como las dijiste, no, me atribuiste palabras que no dije. Entonces, no, yo hablaba de que
yo hablaba era de que hacer intervenciones en los colegios a veces es difícil porque como que la parte académica va por un lado y uno va por otro lado. Entonces no hay una integración del currículum con la parte, digamos, psicosocial, ¿sí? Con los conocimientos. Entonces pienso que debería haber mucha capacitación a los docentes frente a esa parte psicosocial porque ellos tienen muy pobre cultura de los psicosocial. Entonces los docentes van por un lado y no va por otro. Entonces a los docentes debería dárseles mucha capacitación y, bueno, y de hecho uno hace eso, pero capacitar a los docentes es muy difícil porque no hay espacios en el sector público, no hay espacios no hay casi espacios para capacitar a los docentes. Es muy complicado. Depende de uno si hay un buen rector o que ayude a abrir esos espacios, pero a veces no hay rectores que no le ponen cuidado a eso y es complicado. Pero cuando hay un buen rector se puede abrir esos espacios de capacitación a docentes por parte de uno, porque quién más. Pero sí es muy importante la capacitación a los orientadores. Es muy importante la capacitación, sí. Estar capacitándose es muy importante porque pues se actualiza uno, tiene conocimientos previos. Hace unos años nos dio una capacitación en la Universidad de los Andes y fue muy buena. Fue una capacitación muy buena que nos dotó de herramientas para intervención, para diseñar estrategias, para diseñar programas, de implementar programas. Entonces, sí, yo pienso que hay que estar capacitándose. Es bien importante. Es bien importante la capacitación para mejorar. La investigación. O sea, es que acá hay un problema fundamental con nosotros, y lo iba a decir de primero, pero me desvié por lo que quería decir bueno, lo que dije ahorita, pero son, hay un solo orientador, digamos, a veces para 1000, 2000 estudiantes es muy poco el trabajo que se puede hacer. Entonces pienso que debería, para mejorar el trabajo de la orientación, pues deberían haber un mayor número de orientadores para cubrir, pues, estudiantes. Y pienso que debería haber una integración más con la academia, lo que te digo, o sea, porque a veces van como ruedas sueltas, y entonces los profesores están totalmente, discriminan, el profesor discrimina, el profesor es xenófobo, el profesor a veces trata mal a los estudiantes, ¿sí? Entonces hace falta mucho trabajar más con la mano con los docentes, hace falta mucho eso. Sí, yo pienso que investigación, a veces acá no queda, no, pues, tiempo de investigar, a veces no hay, pero sí la investigación. Pienso que una parte esencial es eh, la investigación y se descuida mucho aquí en los orientadores. Es muy raro el orientador que hace investigación. Es muy rarito, los hay, pero muy poquiticos. Entonces pienso que para mejorar el ejercicio de nosotros la investigación es vital porque pues, con la investigación uno pues, detecta muchas cosas y hace intervenciones más acertadas. Yo a veces trato de hacer a principio de año como investigación, hago grupos focales. Básicamente mi investigación es con grupos focales. Entonces a partir de grupos focales hago investigación de las problemáticas que están teniendo los chicos, todo esto. Y entonces pues, de ahí me baso de esa entrevista, hago una entrevista sin estructurada, hago una investigación y ahí detecto pues todas las problemáticas que hay que trabajar para ese año. Pero sí me siento que debería trabajar más esa parte de investigación con más herramientas que de pronto no conozco. Entonces sí creo que eso sería fundamental. Vale, listo. Muchísimas gracias por haberme conseguido esta entrevista. Quiero agradecerle de verdad muchísimo, que fue muy difícil encontrar un psicólogo que estuviera dispuesta a colaborarme y sobre todo que trabajara o que estuviera, digamos, en este enfoque educativo, que estuviera en ese sector educativo. Pues, no sé si usted quiere agregar otra cosa ya para finalizar, como una... Sí, pues aquí como para orientarte un poco más, pues sí, la diferencia entre el orientador y el psicólogo educativo, pues es grande, pues sí, porque el psicólogo educativo, pues está más, pues como tú sabrás bien, dedicado como al aprendizaje, ¿no? A problemas específicos de aprendizaje, a intervención de problemas de lectoescritura, procesos,
procesos, funciones superiores y ejecutivas. Sí, y nosotros no podemos de pronto saberlo, pero no podemos hacerlo. Porque primero, pues no es ético, ¿no? O sea, no es ético hacer una cosa donde no tenga el permiso y no es el espacio, ¿no? O sea, a veces, digamos, uno puede hacer una intervención terapéutica porque es difícil, o es prácticamente imposible, o tampoco puedo, aunque a veces uno a veces hace intervenciones pero rápidas, como yo te decía, ¿no? Entonces sí, quería como terminar, sí, diferenciándote eso para que te quede como más, como, sí, como esa opinión mía de la diferencia entre los dos. Bueno, listo, muchísimas gracias. Listos, Laini. Bueno, cualquier cosa, con mucho gusto. Acá estoy para ayudarte en cualquier cosa que necesites. No quisiera decir que es que en Colombia la cultura es así, porque digamos que todo hay un origen, ¿no? Pero ya es algo como tan extenso y es difícil como encontrar ya un punto de origen porque llevamos más de 50 años con guerras y todavía estamos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y las nuevas generaciones también están creciendo en lo mismo. Claro, pues todos esos años ya digamos pesan y ahora se ven muchas problemáticas derivadas de eso, no solo la cuestión de, sí, de no solo las cuestiones de la guerra ni por ejemplo la paz, que de esas pues de esas problemáticas se derivaron otras problemáticas y entonces eso hace que tenga muchos brazos de donde agarrar, ¿sí? Y o sea, eso no, con una investigación no va a bastar, eso hay que hacer mucho trabajo, hay que, digamos, iniciar con una y esperar que los entes también, eh, es que todo va de la mano, digamos que uno puede hacer una investigación, no puede proponer, no sé, estrategias, soluciones,